Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por conectarse a este gran foro donde tendremos invitados especiales de nuestro país, Ecuador, y de Colombia. Los invito primero a compartirlo para que más personas se unan. Bueno, como sabemos, poco a poco estamos conociendo a los nuevos candidatos políticos para las elecciones presidenciales del 2021. Y qué importante es que como ciudadanos podamos aprender más sobre esos temas e impulsar proyectos y no permitir bajo ningún motivo que se atente contra la vida y la familia. Les voy a presentar a nuestros invitados. Primero, agradecerle a Ángel Gaibor, que es abogado y también es parte de nuestro equipo de Ecuador Provida. Ángel es abogado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, es presidente del Frente de Jóvenes Creo del Guayas, es articulista del diario La República y ex parlamentario andino universitario en el Encuentro Regional de Parlamentarios Juveniles y Universitarios. Los jóvenes andinos respaldan la paz de Colombia. Bienvenido, Ángel. Hola Gaby, hola con todos. Gracias por esta oportunidad de poder compartir nuestras ideas respecto a cómo poder fomentar políticas públicas en favor de la vida. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, también contamos con Natalie Rostan, que ella también es una abogada de Ecuador Provida. Ella es máster en Derecho de Propiedad Industrial, Intelectual y Sociedad de la Información, es gerente jurídica de un estudio en la ciudad de Guayaquil y dictó un curso sobre la ley de propiedad intelectual ecuatoriana. Bienvenida, Natalie. Creo que tiene el micrófono apagado. Perdón. No Sí, te muy preocupes. buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, espero que este live sea de provecho para todos. Muchas gracias. Y bueno, también ahora les voy a presentar a nuestros invitados de nuestro hermano país Colombia. Julián Hoyos, muchísimas gracias por estar aquí. Él es director general de la Misión Provida del movimiento Lazos de Amor Mariano. Él es parte del programa de jóvenes líderes de la Fundación estadounidense Heritage. Fue gerente general de un grupo asesor para proyectos de ley contra el aborto y actualmente está culminando sus estudios avanzados en ciencias económicas, políticas y sociales. Bienvenido, Julián. Gaby, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí, muy feliz de acompañarlos a todos ustedes y yo sé que esto va a ser de mucho provecho y va a estar muy interesante todo lo que vamos a hablar aquí. Así que estoy muy feliz. Claro que sí. Y nuestra última invitada es Eliana Giraldo. Ella es concejal del municipio del Santuario del departamento de Antioquia, en Colombia. En la actualidad está cursando sus estudios en psicología en la Universidad Católica de Oriente y, por supuesto, es defensora de los principios de la vida y la familia. Bienvenida, Eliana. También creo que tienes el micrófono apagado. Sí, perdón. Tranquila. Buenas tardes para todos, para ti, Gaby, también, para los que nos ven. Gracias por la invitación y espero que sea de buen provecho para todos poder compartir mi experiencia y que pueda iluminarlos en muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Bueno, este foro lo hemos dividido de la siguiente manera. Sabemos que el Estado está compuesto por algunos poderes como el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, está también el Poder Electoral de Participación Ciudadana, y también hemos querido incorporar el tema de la ciudadanía. Entonces, vamos a tocar algunos de ellos, no todos, y para esto voy a darle paso a Julián. Queremos hacerte la pregunta, ¿cómo se debe promover la política provida desde el Ejecutivo? Gaby, muchísimas gracias. Bueno, a ver, hay varios frentes, pero yo creo que lo primero con lo que hay que empezar hablando es el tema de la importancia del voto y del voto pro vida en las elecciones que tienen que ver con el Ejecutivo, especialmente las presidenciales. A nosotros nos han hecho la crítica de que muchas veces somos como
monotemáticos en nuestra forma de escoger nuestros candidatos. Muchas veces los pro vida nos dicen, bueno, pero es que ustedes solamente se enfocan en el tema del aborto y cómo es y qué piensan estos, digamos, los candidatos sobre el aborto. Y de alguna forma eso ha venido quitándonos como la fuerza muchas veces en hacer valer nuestra opinión en las elecciones. A mí me recuerda mucho en los debates que tenía Lincoln con Stephen Douglas cuando él se lanzaba a senador. Hay una anécdota muy interesante que le decían a él, porque él siempre tenía una guerra declarada desde su candidatura a senador, como cuando se lanzó a presidente, una guerra declarada contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, que era la Dred Scott versus Sanford, que había prohibido el estatuto de persona a los afroamericanos y hizo permanente la esclavitud. Y él siempre hablaba de esa sentencia y él siempre declaraba como todos sus debates los enfocaba siempre en el tema de la esclavitud, en el tema de la esclavitud. Él decía, ese es el gran escándalo de nuestro tiempo, y hacía un trabajo muy siempre de hablar de ese tema. Esos debates de antes no son como ahora, pues que hay micrófono y todo esto. En esos debates la gente les gritaba y les decía cosas y participaban, y en una de esas, uno de los que estaban pues en el público le dijo, danos algo además de Dred Scott, o sea, danos algo además del tema de la esclavitud, porque siempre quieres hablar de ese tema. Y él, con mucha serenidad, le respondió, claro, es que tú quieres que yo hable de algo que a ti no te duela. Y él siempre centró toda su campaña en ese tema. Esa elección de senador la perdió, de hecho, pero luego hizo su primera candidatura a la presidencia y logró ser presidente. Y cuando se hizo presidente, el primer discurso que dio, en el discurso inaugural, dedicó una gran parte de su discurso a hablar del tema propiamente de la esclavitud y quizás el daño a la competencia que tiene especialmente este órgano judicial en irrumpir en los límites que tiene, especialmente con el Ejecutivo y el Legislativo. Y él decía, nosotros tenemos una política pública y la vamos a adelantar y no podemos relegar todas nuestras políticas públicas a este eminente tribunal que es el de la Corte, que yo sé que ahorita Nati va a hablar de eso. Pero me parece muy interesante ya ahí por dos cosas. Uno, porque tiene mucho peso el hecho de que nosotros escojamos nuestros gobernantes sobre un tema en específico. O sea, nos podrán decir lo que quieran, pero cuando hay un tema que es escandaloso, ese tema debe ser siempre central. Nosotros debemos enfocarlo siempre de manera central. Ustedes tienen unas elecciones, por ejemplo, presidenciales ahorita en el 2021, empezando el año. Hagan valer su opinión. Esto no es un tema más dentro de muchos temas que se van a hablar. Este es tema central porque es un tema de vida o muerte. Y por eso cuando hay cosas en nuestra vida que son de vida o muerte, nosotros hacemos excepción a cosas interesantes, importantes, y atendemos lo urgente, lo esencial, lo que es de vida o muerte. Eso es lo que nos está sucediendo. Y ustedes, ante las presiones que están sufriendo, les va a tocar librar una batalla enorme para garantizar que su próximo presidente sea pro vida. Quería empezar con eso. Pero luego de eso, hay tres frentes en los que creo que un presidente especialmente puede hacer un trabajo muy valioso y no menor en el tema de la defensa de la vida. Uno es haciendo este contrapeso contra estos dos órganos que de alguna forma pueden presentarle desafíos. Él fue un hombre, por ejemplo, Lincoln, capaz de desafiar una Corte Suprema. Entonces eso es algo interesante y creo que puede hacer mucho contrapeso el presidente en ese sentido, no solamente con su poder de vetar leyes, sino también promoviendo él desde su posición, haciéndole fuerza a la defensa de la vida en el Congreso, pues en la Asamblea y en la Corte Constitucional. Además del contrapeso que puede hacer un presidente, claramente puede hacer políticas públicas en favor de la vida. Y esto es un tema muy importante, porque además de que nos debemos enfocar en prohibir el aborto, eso debe ser prioritario, no es exclusivo. Nosotros tenemos también una obligación de avanzar también la agenda en favor de la vida. Piensen, por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 48, en el artículo 25 dice que la maternidad y la infancia son dignos de atención y cuidados especiales. Significa que la atención y la política pública hacia la maternidad vulnerable, que implica una mujer, madre y su hijo, su niño en el vientre, es prioritaria en la política pública y eso debe saberlo y debe tenerlo claro el presidente. Piensen, por ejemplo, el caso de Hungría es muy interesante. Esta mujer, Katalin Novak, que es la ministra de Asuntos de Familia de Hungría, hizo avanzar un proyecto, pues una política pública que se llama Plan de Acción para las Familias,
y tiene algo muy interesante, y es que ha empezado a aumentar la tasa de natalidad en Hungría. Cosas puntuales que hicieron, le conceden un préstamo de 29.000 euros a cada familia que inicia, y ese préstamo de 29.000 euros sin intereses pueden no devolverlos si tienen más de 3 hijos. Entonces, ese tipo de cosas han estimulado, han impulsado en gran medida precisamente la natalidad, el interés de las familias en tener hijos. Y esto es algo sumamente importante porque especialmente Europa, pero también ya Hispanoamérica está sufriendo la ausencia en lo que llamamos invierno poblacional. El invierno poblacional, pues es esta ausencia ya de natalidad, no nos estamos reemplazando, nuestras tasas de sustitución cada vez son menores, por mujer fértil se supone que nos reemplazamos, si son 2.1 hijos por mujer fértil, en eso ya no estamos en la mayoría de los países, propiamente en Colombia estamos en 1.7, o sea, ya estamos por debajo, y ni hablar de Europa. Entonces, cuando uno ve esto es verdaderamente innovador. Además, también tienen detalles, privan a las mujeres que son madres de más de 4 hijos de tener que pagar el impuesto sobre la renta, una cantidad de excepciones así que permiten, que generan incentivos para tener familias con hijos, y eso siempre va a terminar siendo en beneficio de toda la sociedad. Por supuesto, nuestro mayor tesoro es nuestra gente. Entonces está el tema de las políticas públicas. Además, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el tema del aborto no es solamente prohibirlo, es también la atención a la maternidad vulnerable. Tengamos en cuenta que hay una premisa, esto lo podrá discutir de pronto también Ángel, pero cuando se dice que hay que legalizar el aborto porque la legalización del aborto va a reducir la mortalidad materna, pues eso es falso. El efecto es nulo y eso está demostrado por epidemiólogos, el efecto es nulo, pero lo interesante es que sí podemos ver dónde se reduce la mortalidad materna y eso es provida. Nos dice el doctor Elarcoch, epidemiólogo chileno, que para reducir la mortalidad materna hay que trabajar en la escolarización, hay que trabajar en atención temprana a maternidad vulnerable, hay que trabajar en nutrición para estas mujeres que tienen maternidad vulnerable. Hay una cantidad de programas, sobre todo en Argentina, en la provincia de San Miguel, han hecho un trabajo muy interesante con Pablo de la Torre, una política pública de atención a la maternidad vulnerable muy interesante. Entonces también se puede hacer. Y lo último, ya de rapidez para terminar, creo que también se puede hacer un trabajo muy interesante como presidente en defender la soberanía del país y lo que su país cree en defensa de la vida, especialmente la vida desde la concepción. Pienso, por ejemplo, en Trump, lo que está haciendo en estos momentos, quizá la defensa que está haciendo ante la Organización de Naciones Unidas. Ustedes son testigos de la capacidad que tienen las Naciones Unidas de chantajear, de someter a los países, especialmente a través de ayudas con las que, a través de las ayudas, intentan chantajear a los países a aprobar el aborto. Trump ha hecho unas cosas interesantísimas porque la Unión Europea dicta la política pública social de las Naciones Unidas. Y ellos tienen un consenso en avanzar una agenda a favor del aborto. Y no habían países que se le pusieran, que le plantaran un freno a eso, hasta que llegó Trump. Trump ha hecho una cantidad de primeras cosas que nunca antes se habían hecho en ese país. Entre esas, quitarle financiación a muchas organizaciones, a la OEA le quitó financiación, a la Organización Mundial de la Salud le quitó financiación, y no se las quitó por dejar de apoyarlo, les dijo, hasta que dejen de hacer agenda a favor del aborto. Entonces ha hecho ya unos trabajos ahí muy interesantes que un presidente puede hacer valer si es valiente. La realidad de la pandemia nos va a dejar a muchos ante una inseguridad ante organismos como las Naciones Unidas, especialmente porque vamos a quedar muy vulnerables, muy frágiles. Cada país va a tener unas necesidades de préstamos por parte de otros países y por lo general estos préstamos pueden llegar a ser condicionados. Entonces, ante esto es con mayor urgencia que ustedes necesitan un presidente que defienda la vida, porque si no, lo que va a suceder es que a partir de estos préstamos que se están dando hoy en su presidente, en su gobierno, el que venga los va a tener que pagar. Y ustedes necesitan un presidente que tenga el talante para frenar esa agenda que va a ser violenta y que no va a ser sugerida, sino impuesta, de precisamente imponerles a ustedes el aborto, vulnerando y yéndose completamente en contra de su constitución. Entonces, por eso creo que es súper importante las elecciones que ustedes tienen y por eso es importante que los pro vida votemos y tengamos esto como no un tema menor, sino un tema esencial.
Muchísimas gracias, Julián, por todo. La verdad es que es algo muy importante lo que tú nos has comentado. Por ejemplo, el tema de que muchas veces piensan que los Provida solamente estamos ahí para salvar al bebé y nada más. ¿Y qué pasa con las mujeres? Y no, o sea, en realidad ser Provida ya es un tema que va desde defender la vida desde la concepción hasta la muerte la natural de la persona. Y tú mencionabas algunos proyectos, por ejemplo, para el tema de la maternidad vulnerable, que es muy interesante y que más bien es eso lo que debe promover el Ejecutivo y el próximo gobierno. Y qué importante es que nosotros también podamos proponer y también salir a votar, obviamente, ¿no? Y también tú comentabas, y que es algo que está en estadísticas y que todas las personas podemos entrar y ver, que la tasa de natalidad está súper baja. No es verdad lo que dicen que hay una sobrepoblación. No, no es así. Más bien, ahora más que nunca tenemos que defender la vida. Y así también comentabas que la mortalidad materna no se reduce con la legalización del aborto, sino más bien que es importante que se proteja a la mujer, que se le ayude en el tema de escolaridad y que podamos cuidarla a ella desde el momento que el bebé ya fue concebido hasta que nazca y así hasta que tenga su muerte natural. Entonces es muy importante que tengamos nosotros siempre presente eso, que nosotros, el gobierno debe defender y proteger al ser humano desde su concepción. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Ángel Gaibor, que él nos va a comentar un poco desde la parte legislativa cuáles son las leyes que se deberían promover. Sí. Hola Gaby, ¿cómo están todos? Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Qué importante justamente es trabajar en la defensa de la vida de manera integral. Se habla que el derecho a la vida es así, proteger la vida es integral. Y el trabajo en la garantía de este derecho se da desde el Poder Ejecutivo, del Legislativo y también desde el Judicial. Nace del Legislativo, se desarrolla a través del Ejecutivo con proyectos, con programas, con acuerdos, con campañas y también se aplica y se ejecuta con el Poder Judicial. Es importante que nosotros tengamos claro que para crear políticas pro vida desde el legislativo es la base, es la raíz, es el inicio. ¿Por qué? Porque es desde la legislación, desde la norma legal, donde parte como el principio fundamental para que luego se pueda permear en todo el sistema jurídico y normativo del país y se puedan justamente desarrollar proyectos y campañas como los que mencionó, por ejemplo, Julián, el apoyo a la maternidad vulnerable, por ejemplo, y se creen proyectos justamente para garantizar la vida desde la concepción y también para ayudar a la madre que está en estado de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ello, qué importante es que tengamos claro que debemos conocer cuál es la legislación nuestra. Nosotros nos ven personas de diferentes países de Latinoamérica y es importante primero eso, ver cuál es tu legislación y a partir de ello saber qué es lo que puedes plantear. Por ejemplo, justamente hablábamos hace un rato, antes de iniciar el live, con Julián y con Eli, que, por ejemplo, la constitución de ellos no establece la garantía y defensa de la vida desde la concepción, pero en cambio la ecuatoriana sí lo hace desde la constitución. Y luego la constitución las normas. Creo que hay un problema con Ángel. Vamos a darle paso a nuestra querida Natalie. Bueno, Natalie, cuéntanos un poco, hasta poder resolver el tema de Ángel. ¿Cuáles son los mecanismos para darle prioridad a la vida y la familia? Por ejemplo, cuéntanos un poco sobre lo que sucedió en la Corte Constitucional con el mal llamado matrimonio gay.
Sí, ¿qué tal? A ver, efectivamente, para poder hacer respetar la vida cumpliendo con la Constitución debemos partir desde el hecho de que pues, la Constitución es nuestra norma suprema. A ella se remiten todas las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, los derechos que establece nuestra Constitución prevalecen sobre cualquier otro dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, efectivamente, nuestra Constitución reconoce la vida, reconoce asimismo la familia, también el matrimonio, y en relación con el reconocimiento de a la vida es necesario siempre tener esta noción de que este reconocimiento es posible gracias a la dignidad intrínseca de la persona por el simple hecho de existir. Hubo el año pasado una reforma propuesta al COIP, a nuestro Código Integral Penal, en donde se pretendía un poco extender o ampliar las excepciones para el caso de despenalización del aborto. Entonces se lo quería abrir como, por ejemplo, a los casos de violación, de estupro, de incesto, de inseminación no consentida, de grave malformación del feto. Y en la mayoría de estos casos, de estas causales, pues obviamente están relacionadas con algún delito de índole sexual. Y de alguna forma, pues hay que insistir, como activistas creo yo, que hay que insistir sobre la dignidad de la persona humana independientemente de cómo fue concebido, de cuáles han sido las circunstancias de su concepción, de cómo fue que vino al mundo. Esta idea es súper importante reforzarla en estos momentos porque lo que se ha visto es que, por ejemplo, pues, las personas pro-choice lo que hacen es ampararse en el hecho de casos realmente muy rebuscados, como por ejemplo violaciones a menores de edad que tienen muchísimas otras condiciones que las hacen súper recontra que vulnerables. Entonces, estas situaciones, pues, no quitan la dignidad que tiene cualquier ser humano desde el momento de su concepción, y eso sí hay que tenerlo muy en claro y pues poderlo poner sobre mesa de debate. Luego también generalmente no se enfrenta el tema del aborto, digamos, de frente, sino que se lo camufla a través del derecho a tener una educación sexual, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre el tema de, un poco se lo disimula bajo las denominadas prácticas de planificación familiar. Entonces, se lo camufla, por así decir, y en ese sentido se trató con el tema de la reforma del Código de Salud de la objeción de conciencia por parte del médico que, por ejemplo, no quisiera realizar algún aborto. Todas estas situaciones, como por ejemplo la objeción de conciencia, tienen que ser temas que se analicen con más profundidad para ver cómo realmente se pueden ejercer estos derechos frente a una situación que podría darse en el futuro. También otra política que podría tomarse y que ya han hablado mis compañeros previamente es el tema, no me acuerdo si lo hablaron previamente, pero en todo caso el tema de la facilidad para la adopción. Actualmente en nuestro Código de Niñez está prohibiendo formalmente la adopción por parte, mejor dicho, prohíbe la adopción de criaturas no nacidas. Esta, entiendo, podría ser una discusión que valga la pena poner sobre la mesa, ya que las madres que no quieren tener a sus hijos y que están en esta situación, pues obviamente pues, deberían tener esta ayuda de que si una persona está dispuesta a adoptar a su hijo que aún no nace, esto más que nada ayudaría a promover este principio de interés superior del niño y se adecuaría mejor a lo que la Constitución busca, que es proteger los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad como lo son los niños. En todo caso, sé que en este momento se está en primer debate de un proyecto de Código de Niñez que
entiendo, trae varios temas controversiales, entre los cuales se encuentra la posibilidad de que se pueda adoptar por parte de parejas que se encuentran formalmente constituidas legalmente. Y eso podría llegar a incluir a parejas del mismo sexo. Por lo tanto, se vienen situaciones que pueden ser, como ya lo vamos a ver a través de la sentencia del caso de matrimonio igualitario, son situaciones que escapan a lo que quizás la ciudadanía tenía pensado en un principio y que luego pues se están verificando a medida que se van accionando ciertas herramientas de orden constitucional. Un poco para aterrizar en lo que la Constitución nos permite hacer como ciudadanos para poder ejercer nuestros derechos, la Constitución, aparte de establecer todos los derechos y garantías a los que tienen acceso sus ciudadanos, pues también establece las herramientas por las cuales las puede hacer efectivas. En ese sentido encontramos la acción de protección, que está dirigida a amparar todos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Se activa frente a una vulneración realizada por, puede ser una autoridad pública no judicial, y también siempre y cuando se constate que hay un daño resultante de esta vulneración. Estas son las acciones, por ejemplo, que han tomado la pareja homosexual que planteó el caso del matrimonio igualitario, al que me voy a referir más adelante. Luego tenemos como otra herramienta que nos entrega la Constitución para poder ejercer nuestros derechos, la acción por incumplimiento, que tiene por objeto garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico, ¿verdad? De que efectivamente se apliquen las normas que integran todo el ordenamiento jurídico. Y luego también tenemos la acción extraordinaria de protección, que procede, al igual que la acción de protección contra vulneraciones a derechos reconocidos en la Constitución, siempre y cuando hayan sido contenidas en sentencias o autos definitivos emitidos por órganos de justicia. Entonces, no voy a referirme a las demás herramientas que nos da la Constitución, porque los derechos que creo que más se relacionan a la temática de este foro se podrían instrumentalizar a través de estas tres acciones: acción de protección, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección. Esta última, la acción extraordinaria de protección, se plantea únicamente ante la Corte Constitucional. Y entonces, un poco para hablar justamente de esta Corte Constitucional. Es una Corte Constitucional que está sesgada y bastante ideologizada, y que ante ciertas situaciones que les voy a describir en este caso, se ha pronunciado a favor de las parejas del mismo sexo. Entonces, en este caso, los accionantes, en el caso me refiero al matrimonio igualitario que tuvimos aquí en el Ecuador, los accionantes decidieron acudir ante el registro civil para poder celebrar y registrar la inscripción de su matrimonio. Y el registro civil se negó, alegando que sus actuaciones solamente pues, deben basarse en lo que disponga la Constitución y la ley, en diferentes normativas de nuestro ordenamiento jurídico, establece que el matrimonio solo se puede dar entre hombre y mujer. Entonces, bajo ese argumento, las accionantes consideraron vulnerados sus derechos constitucionales a la igualdad, a la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, a la familia, a la seguridad jurídica, y decidieron iniciar esta acción de protección por considerar que había una vulneración a sus derechos constitucionales. Este tema pues, fue resuelto en primera instancia, en donde se les negó la acción de protección. Ellas apelaron y la sala que conoció la apelación procedió a suspender esta causa y elevar la consulta a la Corte Constitucional para determinar si era necesario que se aplique, mejor dicho, que si era posible aplicar la opinión consultiva 2417, que fue el instrumento internacional del cual se ampararon esta pareja homosexual para hacer valer sus derechos, y si es que esta norma que ellas alegan es aplicable
sin necesidad de una reforma previa de nuestra Constitución, que establece claramente en su artículo 67 que el matrimonio solo procede entre hombre y mujer. Al igual que, por ejemplo, el artículo 81 del Código Civil, que también se refiere a eso, y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Entonces, la duda o la consulta que hace la sala que conoció la apelación de este caso a la Corte Constitucional era si es aplicable este derecho contenido en la opinión consultiva sin tener que reformar la Constitución y las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Ante esta situación, la Corte pues determina que la opinión consultiva es parte, digamos, de los instrumentos internacionales a los cuales el Ecuador es parte en virtud de por ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que por lo tanto son de aplicable e inmediato cumplimiento, son aplicables y de inmediato cumplimiento. Por lo tanto, no era necesario una reforma constitucional de acuerdo al criterio de esta Corte Constitucional. Pero más allá aún, esta Corte Constitucional, pues en su sentencia habla de las nuevas figuras a las que supuestamente pues cada ordenamiento jurídico de cada país debe acogerse. Voy a citar una parte que es, digamos, la que más, creo yo, vulnera el sentir de los ecuatorianos en temas de familia. Dice, la Constitución señala que protege a la familia en sus diversos tipos, por lo que podríamos interpretar estos dependerán de la realidad social actual en la que nos encontremos desarrollándonos y que podrá ser constituida por vínculos jurídicos o de hecho con igualdad de derechos y oportunidades para cada miembro, para lo que en definitiva se podría incluir también a las familias con una misma orientación sexual, conformándose así para alcanzar un fin, cuál es el matrimonio reconocido como un derecho constitucional. Entonces, ellos lo que están haciendo es una interpretación que no es lo que se llama interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva lo que busca es dirigirse al sentido literal del texto constitucional, de lo que dice la Constitución. En la Constitución dice claramente que el matrimonio es para hombre y mujer. Sin embargo, esta Corte Constitucional lo que ha hecho es hacer una interpretación favorable de derechos, así lo llaman ellos, que es integral, dinámica y evolutiva, que lo que hace es interpretar esta opinión consultiva tratando de forzar un poco el texto legal, porque definitivamente es un forcejeo ahí, cuando la letra de la Constitución es clarísima, diciendo pues que estos grupos, estas nuevas figuras, estos nuevos tipos de familia deben ser considerados como tal y por lo tanto tienen derecho, al igual que las parejas heterosexuales, a casarse. Y por lo tanto, sí considera que hubo vulneración y pues les dio la razón. Entonces, un poco ese fue el caso del matrimonio igualitario que se dio aquí en el Ecuador con la Corte Constitucional que manejamos actualmente. Muchísimas gracias, Natalie, por esa explicación que la verdad ha sido muy importante. Ella nos comentaba básicamente que nuestra Constitución es pro vida y pro familia. Entonces, luego ella decía que es también una idea errónea que uno debe decidir por la vida de alguien por cómo fue concebido, cuando no debe ser así. Una persona ya existe y tiene la misma dignidad el bebé que está por nacer y la mamá también. Entonces, también nos comentaba que uno de los proyectos que se debería poner en la mesa es facilitar la adopción de bebés antes de nacer, lo que ayudaría muchísimo a las mujeres, porque sabemos que las mujeres no quieren abortar, ellas quieren que las ayuden. También nos comentaba un poco sobre el Código de la Niñez, saber también que los bebés, los niños, tienen derecho a tener un padre y una madre, porque sabemos que la figura paterna y materna son necesarias para su correcto desarrollo, y hay estudios sobre eso.
Entonces, sobre el tema de la Corte Constitucional, ella nos comentaba que esta Corte estaba muy sesgada en el tema de la ideología de género y que ellos hicieron una interpretación sobre el tema, sobre lo que decía en sí nuestra Constitución. Y nuestra Constitución es clara, en el artículo 67 dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como jóvenes, como adultos, tengamos la valentía y que sigamos promoviendo esta política provida y que nosotros también podamos votar por un gobierno que defienda a la familia natural, porque no estamos hablando de tradición, sino de ciencia. Bueno, ya tenemos de nuevo a Angelito, que se había ido o había tenido un problema de interferencia, pero ya lo tenemos aquí. Entonces, Ángel, queríamos retomar otra vez sobre el tema de la parte legislativa, de cuáles serían las leyes que se deben promover. Ángel, tienes el audio apagado. Hola Gaby. Sí, Sí, ahí te escuchamos perfecto. perfecto. Sí, justamente lo que les decía hace un rato, que es importante que a través de la legislación se vayan incluyendo unos conceptos integrales, es decir, que se vaya agregando conceptos, ideas y normas que vayan protegiendo la vida desde la concepción. Justamente yo quería hacer y mostrar en pantalla cómo y hacer un comparativo de cómo está actualmente el código de la niñez y la adolescencia y cómo se pretende a través de un proyecto que se está tratando en la Asamblea actualmente, cómo se pretende justamente quitar los conceptos y la norma que protege la vida desde la concepción. Por ejemplo, en el anterior código, y es muy claro cómo lo elimina. Por ejemplo, en el anterior código, en el artículo 2 dice que los sujetos protegidos, dice, las normas del presente código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Eso dice el código vigente hoy en día. Pero hay un proyecto nuevo que está tratándose en la Asamblea que de una manera sutil elimina la frase desde la concepción. Dice el artículo 5, son sujetos de protección de derechos de este código. 1. Niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio nacional sin importar su condición jurídica o se elimina esta garantía constitucional de la protección de la vida desde la concepción de una manera sutil, porque nosotros que hemos estado en los debates en todo momento, cuando han existido propuestas legislativas en contra de la vida, justamente este ha sido nuestra arma principal, nuestro argumento principal, que el Código de la Niñez protege también y califica como sujetos de protección a los niños desde la concepción, a los niños por nacer. Y hoy en día ese proyecto de ley ha quitado esta frase que es clave. Ahora, yo no sé si en el anterior momento en el que estaba hablando, antes de que se corte, un poco se escuchó lo que yo decía, planteaba, que cuando queremos proteger la vida desde la concepción, no solo basta que el aborto esté penalizado, que el aborto sea un delito, sino que tiene que haber otros mecanismos legales que protejan la vida integralmente. Por ejemplo, hace un rato ya lo habían dicho las personas que hablaron anteriormente, la adopción prenatal. En Argentina, esta medida se dio a través de una sentencia en la provincia de Corrientes, donde justamente se permitió que una madre que está embarazada en estado de vulnerabilidad pueda
entregar a su hijo en adopción mientras estaba en el vientre. Hay muchos estados en Estados Unidos que también permiten este mecanismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que podamos ofrecer alternativas a las mujeres que están pensando en abortar para que no lo hagan. Para que, por un lado, por ejemplo, puedan entregar a ese niño en adopción mientras esté en el vientre, y por otro lado también a través de ¿qué? De proyectos y de programas de ayuda económica y de cualquier otra índole para que las mujeres puedan tener alternativas, puedan tener diferentes opciones y que más bien el aborto no sea nunca una opción. Entonces, es importante que a través de la ley nosotros podamos proponer, ¿verdad?, alternativas, medidas legales para poder proteger la vida tanto del niño como de la madre. Es curioso cómo en países, por ejemplo, Noruega, que fue uno de los países que a nivel mundial legalizó el aborto, ya han dado marcha atrás, no del todo, obviamente. E inclusive hay medidas de ayuda y de incentivos para que las mujeres puedan tener hijos, 50.000 euros por hijo, porque justamente lo que decía Julián, hay un invierno demográfico, etcétera, hay cada vez menos nacimientos. Entonces vemos cómo más bien la solución jamás va a ser el aborto, sino que la solución es ofrecer medidas alternativas y a través de la ley es clave, porque les decía que la ley es como que está acá arriba y luego todo lo que va, los reglamentos, los programas, las medidas, las campañas que se den a nivel de ejecutivo tienen que ser reflejo de lo que diga esa ley. Entonces, si en la ley hay una garantía, una protección a la vida de la concepción, todo lo que venga después, todo el accionar de los funcionarios públicos, de los funcionarios de gobierno, tiene que ser coherente con lo que establezca la ley. Muchas gracias, Ángel, por toda esa explicación que nos has dado. La verdad me pareció muy interesante lo primero que dijiste, es que desde el legislativo nacen todos los proyectos y que se desarrollan en el ejecutivo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos tener en cuenta y discernir bien quiénes son las personas que nosotros vamos a escoger para que nos representen, ¿no? Y así como también nos ha comentado, es importante que nosotros tengamos en cuenta y que propongamos, que sigamos proponiendo el tema de la adopción prenatal, que en muchos países también lo han propuesto y que en sí, como la Constitución lo dice, que la vida, que se defiende la vida desde la concepción, es esa Constitución la que nosotros y que todo el país debe tener esa seguridad de que se va a defender. Bueno, por último tenemos a nuestra querida Eliana, que con ella vamos a conversar un poco desde su experiencia como concejal, cómo se debe promover la lucha pro vida y también desde la ciudadanía. Bueno, nuevamente los saludo. Y bueno, pensando en la pregunta y cuando me invitan al foro sobre comentar un poco sobre la experiencia de la política ya en el campo, quisiera referirme a dos puntos muy importantes. Y lo primero es que el estar allí en este campo nace como una inquietud con un poco un grupito de personas que también tenemos esa necesidad de que la vida se defienda en todos los ámbitos y sobre todo en el político, que como ya nos lo explicaron muy bien nuestros compañeros anteriormente, tiene mucho que ver dentro de estas tres ramas del poder. Entonces, partiendo desde allí, desde ese deseo de querer defender la vida, aunque no teníamos la experiencia en lo político, aunque teníamos incluso temores y algunos aversión, llamémoslo así, a la política por muchas cosas que vemos hoy en la actualidad, pues decidimos asumir ese liderazgo con responsabilidad, formándonos, y algunos pues logramos llegar hasta en el caso mío, pues a ser concejal y poder aportar nuestro granito de arena e ir formando pinitos, llamémoslo así, o ir formando escalones para seguir llegando y poder defenderlo
y poder incluso intervenir en las decisiones que se tomen, ya sea desde el gobierno local, que es donde logramos llegar, y así poderlo hacer en los gobiernos pues ya generales y nacionales. Pero entonces, antes de continuar con algo, pues yo quisiera decirles que la experiencia política, bueno, de concejal llevo 6 meses, pero hace 10 años que soy figura pública, por decirlo así, y tengo que referirme a esto, y es que fue en un encuentro con Dios que mi mente, incluso mi criterio personal frente a estas cosas empezaron a abrir. Y desde ese momento empecé a darme cuenta que bueno, uno en la juventud y en la adolescencia, pues uno piensa mucho en sí mismo. Pero entonces desde este punto dije, bueno, la vida es algo más, la vida es más importante, hay cosas muy importantes por las que hay que luchar, y empecé a comprender eso porque también era un poco indiferente y tengo que reconocerlo, y la importancia de reconocer la verdad que está impresa incluso dentro de nosotros como seres humanos, en la misma naturaleza, y la ciencia nos la confirma. Incluso es una revelación dada por Dios desde siempre, pero la ciencia lo confirma, la naturaleza, la lógica humana, e incluso está impresa en el corazón porque somos muchos los que sentimos ese llamado a defenderla y creemos que es una verdad irrefutable, pues que se quiere maquillar y que quieren ponerle un montón de adornos que no tienen que ver, pero desde ahí tenemos que empezar la lucha. ¿Cómo? Primero nosotros tenemos que creerlo. O sea, si yo no lo creo, si yo no estoy convencido de esta verdad, convencida de esta verdad como político, pues entonces, ¿cómo la ciudadanía se va a convencer de esto? Un ejemplo sencillo, la política en la actualidad. El político convence a la ciudadanía de que tienen que votar por él porque tiene las mejores opciones. Entonces, bueno, logra llegar, pero después se olvida de la ciudadanía, es lo que comúnmente vemos en muchos países. Entonces, también es una invitación a que el político tenga coherencia, y lo hemos visto en las intervenciones anteriores cuando hablan de la coherencia entre las tres ramas del poder, entre la ley y los proyectos que se ejecuten, pero entonces quiere decir que la coherencia primero tiene que estar en la persona que decide gobernar y también en la persona que decide elegir al que lo gobierne. Entonces, desde esta experiencia personal, desde lo poco que yo he podido vivir en este tiempo, quiero contarles esto como dato muy personal, pero el hecho de que la gente me conociera hace 10 años, haciendo apostolados, visitando personas, evangelizando, pero que también me iba formando, iba aprendiendo otras cosas civiles y muy importantes que como laicos y como pertenecientes a una patria que hay que defender, pues hay que hacer y reconocer. Entonces, en el momento de que nos decidimos lanzar a este proyecto con temor, pero con una seguridad de que estamos defendiendo la verdad, pues logramos algo, y fue llegar así sea a un gobierno local. Y esto da muestra, no me quiero poner como ejemplo, pero si conocen al político desde siempre, su trabajo desde siempre, eso va a dar mayor confiabilidad a la ciudadanía, al pueblo, para elegir buenos gobernantes. Entonces, ¿cómo podemos promover en la ciudadanía esta lucha? Pues bueno, primero el político convencerse de esta verdad. Segundo, darle participación a la ciudadanía de que ellos también son cooperadores de esta lucha y que se les asignen responsabilidades, por decirlo así, que también se promueva dentro de la ciudadanía el cuidado de la familia, el cuidado de la vida, se les forme, se les instruya, y cómo la familia es la célula más importante de la sociedad, que incluso yo escuchaba en algún congreso también, donde el ataque a la familia no solamente es que dañe la familia en sí, claro que es un daño muy grande, pero es que afecta a las otras áreas de la sociedad, como la económica, la educativa, muchas otras áreas. Entonces, por eso se le llama la célula fundamental de la sociedad. Y entonces, eso es lo primero, el ejemplo y la coherencia del político para promover la lucha contra
contra el aborto, con la discriminación de la familia y que se defienda lo que es realmente. Segundo, que se forme también a la ciudadanía y que haya un ejemplo de política. Y también cuando se trabaja, por ejemplo, llamémoslo mancomunadamente o en coordinación o conjunto con la ciudadanía, pues entonces ellos se van a sentir también valorados, que van a meterle fuerza también a las políticas que se promuevan desde el gobierno, pero que también convengan al pueblo, a la ciudad. Entonces, nosotros también como laicos, incluso debemos participar, porque es que esto nos compete, es nuestra familia, son nuestros hijos. Entonces también, si yo me convenzo de esta verdad, voy a convencer a otros. Voy a poner un ejemplo sencillo. La ideología y todos estos cambios en la actualidad y todas esas nuevas ideas ideológicas que nos han impuesto, se las creen, o sea, ellos las creen, o sea, y son convencidos de que es una verdad, y luchan, y promueven, y hacen, y nosotros vamos a quedar así, sabiendo que, así quieticos, sabiendo que realmente lo que estamos defendiendo nosotros sí es una verdad, valga la redundancia, verdadera. O sea, nosotros tenemos la verdad que vamos a defender. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo para decirles cómo promoverla. Convenzámonos de que es la verdad y la defendemos, para que los demás digan, esto sí es cierto. Entonces, no nos echemos para atrás cuando sacan proyectos, cuando salen nuevas leyes que pareciera que va ganando los demás, porque bien lo decían los compañeros, las leyes se crean en bien de la comunidad, para los niños, para las familias, pero ¿quiénes son los dolientes de estas cosas? La ciudadanía, el pueblo. Entonces no se puede cansar y no nos podemos cansar de hacer valer estos derechos naturales, estos derechos reales que nosotros tenemos como personas. Entonces, así como, pues como experiencia personal, llegar al corazón de las personas, darnos a conocer con coherencia. Es más, incluso este dato curioso, no sé en el país de Ecuador cómo sea, en Colombia se gastan sumas de dinero altísimas haciendo campañas políticas. Y pues personalmente yo no me gasté ni un peso de mi bolsillo. Y lo que me gasté me lo donaron y fue muy poquito, 200.000 pesos colombianos, 55 euros me parece, perdón, dólares en Ecuador creo que vendría a ser, porque la gente quiere ver que se hagan las cosas de verdad y siempre nos vieron sirviendo, siempre nos vieron acompañándolos durante muchos años. Entonces, si la gente ve que puede confiar en una persona que defienda sus mismos intereses, esa ciudadanía lo va a apoyar, esa ciudadanía también se va a convencer de que esto se tiene que defender. Entonces, eso como para contarles un poquito pues más o menos la experiencia y que todo va desde la convicción que yo tenga de lo que defiendo. Si unos defienden mentiras, yo puedo convencer más defendiendo la verdad. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Eliana, por toda tu experiencia que nos has contado. La verdad fue muy interesante y más que nada ver la vida de cada uno de nosotros. Incluso podemos decir cuántos de los que están viendo este live no hacen también apostolados o labor social como lo has hecho tú. Y es un llamado a no tener miedo a la política, porque por más que nosotros veamos que en otros países, incluso en el nuestro, se ven tantas cosas, saber que nosotros no debemos perder las esperanzas. Y también, así como decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron cómo mejoraría la iglesia, y ella responde, me cambiaría a mí misma. Entonces, más bien es como un reto para cada uno de los que estamos aquí, y también debe ser
como salir de aquí con una tarea y es de formarnos y creer lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, porque defender la vida y la familia no es un tema simplemente de ideas o porque me parece bonito, no, está respaldado por la ciencia. Y bueno, nosotros hemos recogido algunas preguntas del público que los dejamos en un formulario y vamos a proceder a realizarles las preguntas que hicieron. Para Julián, nos preguntan, ¿el hecho de vivir en un estado laico justifica que los promotores del aborto y de la ideología de género pueden exigir al gobierno leyes que promuevan su ideología y cultura de la muerte dentro de este estado, como lo que hicieron los grupos LGBT el año pasado con el mal llamado matrimonio igualitario? Si no es así, ¿cómo destruir este argumento? Gaby, muchas gracias. Pues, hay varias cosas. Primero, la laicidad implicaría también una especie de ausencia de ideologías, especialmente, ¿no? Las ideologías precisamente tienen ese eslabón perdido con la realidad. Las ideologías son insuficientes para atender la realidad de una política pública. Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, pues desde los que vienen a imponer esas ideologías, yo creo que la laicidad debería ser también, si es un instrumento para la imposición o la confesionalidad del Estado, lo debería ser también para una confesionalidad en el sentido de nosotros, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en China o en la Rusia soviética, donde los partidos el gobierno era dominado por el Partido Comunista, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, primero, la laicidad debería prevenir ante eso también, debería. Pero lo que sí es cierto, o sea, lo que yo sí en términos generales respondería a esto es que antes, o sea, no se tiene que debatir la laicidad del Estado, no compromete en absolutamente nada la laicidad del Estado, la defensa y la promoción de la vida, todo lo contrario. Precisamente es esto que nos es autoevidente y es esto en lo que todos podríamos estar de acuerdo. A mí, pues, yo pienso en estos momentos en el doctor Tabaré Vázquez, quien fue presidente de Uruguay. En su primer mandato, hasta el 2010 fue presidente y luego tuvo el segundo. En su primer mandato hubo un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso para legalizar el aborto en Uruguay. Y él, heroicamente, siendo un hombre, él dice que, por ejemplo, es ateo, es un hombre de izquierdas, es un hombre que se ha llamado siempre socialista, ha sido del Frente Amplio, son partidos de para nada sospechoso de ser, yo qué sé, de creyente o de confesionalidad, cero, todo lo contrario. Pues él, el doctor Tabaré, hizo un veto al aborto magistral, extraordinario, creo que de lo mejor que he visto. ¿Qué tiene de particular el doctor Tabaré Vázquez? Precisamente que es doctor, que es médico, él es un médico oncólogo y a raíz pues de su conocimiento desde la ciencia, su experiencia en la ciencia, pues en su propia práctica de la medicina, él en eso puede descubrir claramente algo que es incuestionable, y es que la vida humana inicia en la fertilización. Eso, desde un ámbito científico, propiamente desde la embriología, eso es incuestionable. Quien niega eso, por suerte negando la ciencia. Entonces, creo que un tema que es de verdad científica, algo que es fáctico, no tiene nada que ver con la confesionalidad del Estado, la laicidad del Estado. Luego de eso hay un fundamento ya en el derecho y eso tiene que ver pues, con cualquier tratado internacional que sea vinculante para nuestros países. Piensen desde la misma declaración del 48, la declaración de los derechos del hombre. En esa declaración de los derechos humanos se habla de que la dignidad debe reconocerse de manera intrínseca. Eso es declarar una visión acerca de la persona humana. Significa que nuestro valor no viene de nuestras capacidades ni de lo que podamos hacer, que eso podría ser incluso muy ideológico, sino de algo que es inherente y que nos pertenece a todos por el hecho de ser individuos de la especie humana. Somos personas porque somos individuos de la especie humana. Pero luego, además de eso, toda la cantidad de tratados internacionales, que creo que, bueno, Ángel un poco también tocó el tema, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica. Esa convención es muy clara, muy explícita, así como es la Constitución ecuatoriana, en afirmar de que hay un derecho a la vida, de que todos tienen el derecho a que se les reconozca como personas
y que el derecho a la vida va a ser reconocido generalmente desde la concepción. Entonces, aquí nos está imponiendo un gobierno con base en una ideología, olvidándose de ya ese pacto social que está establecido, por ejemplo, con la Constitución. Todo lo contrario, lo que los Provida pedimos es precisamente cumplir lo que ya está escrito, cumplir la defensa de la vida desde la concepción, como lo es muy claro en su Constitución, como lo es muy claro en el pacto, como lo es muy claro en la Convención, que habla de la defensa de la vida desde la Constitución. Eso hace parte en la mayoría de los países, entiendo yo, del bloque de constitucionalidad. Tienen igual de fuerza que la misma Constitución, es norma de normas. Entonces, no se está pidiendo, y uno podría decir en el resto de países, piensen en los Estados Unidos, la Declaración de Independencia habla de un derecho a la vida. En Colombia nos pasa lo mismo, el artículo 11 de todos modos habla de un derecho a la vida. Y aun cuando no se exprese la concepción, lo que la ciencia nos dice es que vida humana es desde la fertilización, desde el momento en el que se es concebido. Esa es la razón por la que aquí, por ejemplo, el aborto sigue estando como tipo penal en el Código Penal de Colombia. Entonces, cuando uno ve todo eso, no se está pidiendo que se hagan creyentes católicos, pues todos los gobernantes. Muy bonito, pues, tampoco así que no. Pero es que eso no se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que se reconozca lo evidente. Es que la vida humana inicia en la fertilización y que el derecho a la vida inicia cuando la vida inicia. Muchas gracias, Julián. Ahora, Ángel, la pregunta que nos hicieron es, ¿qué política se debe plantear para castigar a quienes asesinan o violan? Tienes el micrófono apagado. Bueno, vamos a pasar entonces con Natalie, que tenemos un pequeño problema. Bueno, la pregunta es, ¿bajo qué esquema debe funcionar una política de abolición al matrimonio igualitario? Sí, bueno, la Constitución en ese aspecto reconoce las organizaciones colectivas. En ese sentido, estas expresan la voluntad soberana. Deme un segundito, por favor. Les quiero leer lo que dice específicamente la Constitución respecto de esto. Pero para los que de pronto son abogados, pues sabrán que dentro del artículo 96 está reconocido este tipo de organización colectiva y que también la ciudadanía, dentro del contexto de derechos establecidos en los artículos 104 y siguientes de la Constitución, se establece el derecho que tiene la ciudadanía a solicitar una convocatoria a consulta popular. Es decir, si realmente la ciudadanía se une, concientiza sobre esta situación, podría organizarse de tal forma que se proponga que se convoque a una consulta popular. La consulta popular, tiene como objetivo la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas. En este caso, podría tratarse de un texto constitucional, pero tendría que, en definitiva, someterse a lo que la Constitución establece para poder ejercer este derecho. Ahora, para poder solicitar la convocatoria a la consulta popular, las preguntas que se realicen en la consulta popular tienen que ser calificadas previamente su constitucionalidad por la misma Corte Constitucional, que, como les mencioné en mi intervención, es una corte que ha adoptado criterios muy ideologizados. Entonces, realmente en este momento nuestra esperanza, por decirlo así, es que cuando ya los jueces de la actual Corte Constitucional cesen sus funciones por las causales que establezca y se integre una nueva Corte, esta nueva Corte, que esperemos esté compuesta por magistrados probos, por magistrados idóneos, pues vuelva a establecer el respeto a lo que prescribe nuestra Constitución en cuanto a derecho a la vida, en cuanto al derecho al matrimonio, en cuanto al derecho a la familia,
y pues en virtud de sus facultades de interpretación restrinja las decisiones que la Corte Constitucional actual ha estado emitiendo a través de estas sentencias, como las que les he mencionado aquí, que es el caso del matrimonio igualitario. Entonces, eso sería un poco el esquema bajo el cual debería proponerse esto de aquí. Listo, muchas gracias, Natalie. Bueno, Ángel, la pregunta que es para ti, ¿qué política pública se debe plantear para castigar a quienes asesinan o violan? Sí, bueno, gracias por la persona que ha hecho esta pregunta. Realmente esta es una mega respuesta para este tema, porque entiendo que la preocupación es el elevado índice de violaciones y de abuso sexual que actualmente se da en nuestro país. Además que, por ejemplo, una de las causas por las que se intentó despenalizar el aborto el año pasado era por la violación. Primero es clave tener en cuenta que para disminuir la violación, disminuir el abuso sexual y las violaciones, tiene que haber una política pública integral de prevención, de educación y también de sanción. De prevención, ¿por qué? Porque es importante la prevención desde la familia, la prevención, por ejemplo, en las escuelas, en los planteles educativos, para que pues, los niños sepan cuidarse también, sepan alertar, por ejemplo, cuando una persona está violando su integridad física o sexual. E inclusive también, lamentablemente, la mayor parte de los abusos sexuales y de las violaciones se da dentro de la familia. Y entonces creo que esto es importante, que pueda haber una política de atención integral. Ahora, la educación también es importante porque nosotros tenemos que meternos esto en la cabeza, que para nosotros progresar y justamente dejar a un lado todas estas problemáticas sociales, es importante tener una ciudadanía educada, una ciudadanía que tenga, que se empodere de sus derechos y que a su vez, por ejemplo, si se siente vulnerado en sus derechos, pueda también denunciar, por ejemplo. Y tercero, que haya un mecanismo de investigación célere, un mecanismo de investigación transparente y que se dé la sanción. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque en principio siempre decimos no, penas más fuertes, penas más rigurosas para los violadores. Sí, pueden establecerse penas más fuertes, pero si nosotros no tratamos esta problemática social desde la raíz, de nada va a servir que tengamos 40, 50 años como pena de cárcel para un violador si finalmente no solucionamos el tema de fondo. Entonces, como decía, para solucionar el tema de las violaciones y del abuso sexual es un tema integral. Prevención, educación, el sistema de investigación y de sanción tiene que ser también transparente. No es posible que tengamos denuncias de violaciones años sin sentencia, o procesos investigativos que se quedaron en unos cuantos meses y ahí siguen estancados. Entonces, es importante justamente trabajar este tema de manera integral. Estoy a favor de que se puedan endurecer las penas, pero siempre y cuando también se trabaje desde ese otro ámbito, porque si no, sería algo nada más como ok, endurecemos las penas, pero finalmente no disminuimos las violaciones. Entonces de nada serviría. Muchísimas gracias, Ángel. La última pregunta para Eliana. Si no estoy en política, ¿cómo puedo involucrarme a defender la vida? Bueno, yo creo que ya el solo hecho de querer es un avance muy grande, ¿cierto? Pero también es muy importante que nos capacitemos, nos formemos, como nos contaban ahorita el ejemplo de este doctor, y que conozcamos todas estas realidades también científicas, o sea, que nos formemos, que conozcamos y sobre todo, ahorita que en su país pues va a haber elecciones y los que nos estén viendo cuando haya una elección de candidatos, evaluar muy bien qué candidato vamos a elegir, que tenga en cuenta los principios de la familia, de la vida, que le interesen, que realmente esté convencido de que esto hace
que la sociedad crezca y que también se pueda dar el proceso, como lo decía Ángela ahorita, todo ese trabajo integral que podría ser muy interesante desde las políticas públicas. Entonces, bueno, también si pueden pertenecer a alguna organización que promueva la defensa de la vida, también lo pueden hacer. Pero entonces todas estas cosas nos llevan a defenderla. El solo hecho de quererla ya es un gran paso. Formarnos, estar en algún grupo pro vida y elegir muy bien los candidatos que se nos presentan. Muchas gracias, Eliana. Y bueno, ya les quería dar paso solamente para finalizar con un mensaje de cada uno de nuestros invitados, que les agradecemos mucho por estar aquí, por ese corazón pro vida que tiene. Julián. Gaby, muchas gracias. Buenísimo este formato, buenísimo este escenario, está muy interesante. Gracias a todos los que se acompañaron, Ángel, Eli, Nati, bueno, y todos los que se conectaron ahorita en todo este espacio. De verdad que está increíble. Esto hay que seguirlo haciendo, hay que seguir hablando del tema y hay que colocar la agenda sobre la mesa. O sea, hay que colocar lo que nosotros creemos, colocar esos principios sobre la mesa y hacer, o sea, saber hacernos valer y hacernos escuchar, porque esto va a marcar el futuro. Estamos ante tiempos muy difíciles que nos están mostrando el bien de la vida, pero al mismo tiempo que van a dejar a la vida muy vulnerable en todos los escenarios. Y por eso es nuestro deber, ya no es una posibilidad, ahorita es para nosotros un deber hacernos valer, es un deber responder a nuestro llamado a la acción que incluso es política, la acción en la que nosotros tenemos que participar en lo público, haciendo nuestra voz escuchar, escogiendo bien a nuestros candidatos, e incluso haciendo campaña para los candidatos buenos, porque es que nuestro problema es que somos muy tímidos para defender lo que creemos. Y nosotros tenemos que saber hacer campaña para los políticos que defienden nuestros principios y nuestra agenda, promoverlos, porque nosotros seremos los que haremos después, justificaremos después la valentía que ellos vayan a tener cuando tomen sus decisiones. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Julián. Le queremos dar paso a Ángel Gaibor. Sí, bueno, muchísimas gracias también, Gaby, por este espacio. Gracias a todos quienes nos han acompañado a través de nuestras redes sociales, a Eliana, a Julián, a Natalie. Gracias por compartir este espacio de Políticas Pro Vida con todos quienes nos han visto a través de las redes sociales. Yo solamente también quiero decir que tenemos que despertar, que no podemos seguir permaneciendo callados ni indiferentes, que es momento de hacer que las cosas pasen, que es momento de que nosotros los jóvenes hagamos la historia, cambiemos la historia de este país y del mundo entero, que proclamemos el valor de la vida y de la familia. Yo leí alguna vez una frase que decía que basta de silencios, porque por callar el mundo está podrido. Y hoy más que nunca nosotros, donde te encuentres, desde el lugar donde estés, desde la función pública, desde la función privada, desde el colegio, de la universidad, desde tu oficina, desde tu familia, tienes que ser la voz. Esa voz que clama la defensa de la vida. Esa voz que tiene que ser luz en medio de tantas tinieblas. Esa voz que no se debe cansar nunca de decir la verdad, de decir que las dos vidas valen, que toda vida importa, que debemos salvar las dos vidas. No tengamos miedo, siempre luchemos por los principios que tengamos, las ideas que tengamos, los principios, lo que nosotros consideremos como lo que debe prevalecer. Luchemos siempre por la verdad, por lo que creemos, por nuestras convicciones profundas. Nunca perdamos la esperanza de que podemos cambiar las cosas. Nosotros los jóvenes somos llamados hoy en día a poder cambiar el rumbo de la historia. Nunca perdamos la esperanza y siempre hagámoslo con mucha valentía. Gracias, Gaby, gracias a todos quienes nos han visto a través de Ecuador Pro Vida. Esperamos que puedan seguir dándose estos foros tan importantes para intercambiar experiencias, para intercambiar propuestas y alternativas que justamente protejan y salven las dos vidas. Gracias, Ángel, por todas esas lindas palabras.
Natalie. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por el interés, porque es un tema sumamente importante, también por todas las personas que han compartido conmigo este foro, por los organizadores, por todos. Lo importante aquí es realmente darse cuenta de la huella que podemos dejar al involucrarnos, al decidir involucrarnos sin tener miedos. Tenemos todas las herramientas para podernos organizar, informarnos, actuar. Como decía Ángel, los jóvenes en este momento tenemos una oportunidad histórica de poder hacer que las cosas pasen. Y no solamente tenemos esta oportunidad, sino que además tenemos ese deber como cristianos, como católicos, y tenemos ese derecho como ciudadanos. Entonces, no dejemos que otros decidan por nosotros. Cuando se nos presenta esta oportunidad de poder defender lo que creemos, de nuestras convicciones. Entonces, básicamente, agradecerles nuevamente por el interés y animarlos a que sigan participando y escuchando estos foros, de estos espacios en los que tienen la oportunidad de conocer un poquito más y tener mayores luces para luego pasar a actuar. Muchísimas gracias, Natalie. Bueno, ya por último le queremos dar la palabra a Eliana. Bueno, no, muchas gracias a todos los que participaron, a los demás compañeros. Aprendí hoy muchas cosas y yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo que nos impulsa a seguir en esta lucha. Y yo les quiero decir que no nos podemos seguir quedando del lado de que no, la política está muy mal, esto está muy terrible, o están pasando cosas muy horribles. Los políticos no van a cambiar. Tenemos que empezar a estar del lado de los que se arriesgan a tomar y asumir un liderazgo, de formarse, de aprender y de promover políticos que creen que son buenos. Realmente la política correcta se puede hacer, se puede hacer. Entonces tenemos que ayudar y aportar desde lo que aprendamos, sepamos, y no tanto desde el lado de que no, que lo hagan otros, hagámoslo nosotros, que tenemos la posibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. De verdad que ha sido un foro súper importante que nos ha despejado algunas dudas y que más que nada nos lleva a la tarea de poder continuar en esta lucha. Les agradecemos a todos, les pedimos que compartan este video que quedará grabado y que sigan nuestras redes sociales. Cada uno de ustedes es muy importante para esta lucha, así que a encender esos corazones y sigamos defendiendo la vida y la familia. Gracias a todos.